nuestra formación, que como docentes tampoco concluye, pero en el espíritu de poder conservar ese esquema de apertura, les solicitamos que, por favor, quienes estén en esta sala, guarden silencio y permitan que las presentaciones se desarrollen de manera adecuada, que nos permitan, por favor, mantener un mínimo de condiciones para que la información que en esta ocasión nos compartan los compañeros docentes de nuestra facultad sea plenamente aprovechada y comprendida por todos los presentes. Bajo esa moción de silencio y orden, me permito ahora sí presentar a los profesores que el día de hoy nos acompañan, insisto, en esta tercera mesa dedicada a la reforma agraria. Como ustedes saben, las últimas sesiones, la primera de ellas fue una gran sesión dedicada a la reforma energética, donde hubo una discusión importante sobre los efectos que esta ha tenido y desde la manera en la que se llevó a cabo y los principios de orden de Estado que estaría o que a los que apelaba y los que rompía también. Y después tuvimos una mesa dedicada a la reforma educativa, donde contamos con compañeros docentes de esta facultad y también una compañera externa experta en procesos educativos que nos hablaba de las cuestiones en torno a la reforma educativa, sus efectos y los debates y discusiones que aún están pendientes. En esta sesión, insisto que es la tercera, hablaremos o discutiremos con nuestros ponentes la reforma agraria. Y me permito presentar primero al doctor Raúl Rodolfo López García, quien es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, es maestro en Administración de Calidad en la Gestión Pública Local por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla y es integrante del Colegio de Economistas del Estado de Puebla, AC. Miembro activo también de la Red de Estudios Municipales Redemun y actualmente es coordinador académico y fue coordinador académico del Diplomado en Gestión del Desarrollo Municipal impartido por la Facultad de Economía de la UAP. Actualmente es docente de nuestra facultad en el área de Política Económica y Finanzas y Contabilidad desde el año 2012, participando en la licenciatura en Economía y también la licenciatura en Finanzas. Fue diputado federal de la 52 legislatura del Honorable Congreso de la Unión de 1982 a 1985 y miembro de las comisiones legislativas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Público, Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y un currículo que, sabemos que posee, pero que por el momento ha preferido solo comentar estos aspectos de su currícula. Sin más preámbulo, yo en unos minutos daría la palabra y reservaría la presentación del otro ponente, el maestro Carlos de Castilla, para el momento previo a su participación. Le dejaría la palabra, maestro. Buenos días a todos, a los participantes en este diplomado y a los distintos alumnos de la licenciatura en Economía y de la licenciatura en Finanzas que hoy nos acompañan y de los de estudios de posgrado aquí en la Facultad de Economía. El planteamiento que voy a hacer se refiere y tiene como título el artículo 27 y la distribución de los latifundios anticonstitucionales. Voy a tratar de explicar históricamente la trascendencia que tiene en nuestra Constitución política el artículo 27. Inicio haciendo referencia a tres planteamientos que me parecen convenientes. El primero es el del prestigiado investigador de la UNAM, que en paz descanse, Arnaldo Córdoba, con quien tuve la oportunidad de compartir experiencias en el trabajo legislativo en 1982-1985, ya que él también en esa oportunidad era diputado federal del Partido Socialista Unificado de México.
Él, al caracterizar al movimiento que estalla en 1910, expresó lo siguiente: la Revolución Mexicana apareció de tal manera ligada al problema de la tierra, que no es exagerado afirmar que entre sus causas motoras, la fundamental fue la cuestión agraria. Como hecho de masas, representó simplemente la movilización armada de los campesinos por la tierra. El segundo planteamiento es el de Adolfo Gili, un historiador que ha hecho importantes aportes al estudio de la Revolución Mexicana, de la etapa cardenista y de algunos otros temas, el cual señaló en esa tónica: el campesinado mexicano se alzó en armas en 1910 para conquistar la tierra. Y por último, un servidor de ustedes, al presentar el programa de transformaciones profundas para el campo ante el presidente López Portillo en noviembre de 1978, en el marco del Encuentro Nacional de Trabajadores del Campo y la Ciudad, convocado por la organización denominada Partido Socialista de los Trabajadores, y en la cual participaba yo, me permití señalar en ese planteamiento lo siguiente: a lo largo de la historia insurgente de nuestro pueblo, la lucha contra la concentración de la tierra y por su distribución a quien la trabaja ha constituido una de las demandas más importantes que los trabajadores del campo han enarbolado. Desde la época de la colonia, durante los 4 siglos siguientes en que se fue forjando nuestra nación, hasta la revolución de 1910-17, que tuvo en Emiliano Zapata y Francisco Villa su expresión más popular y democrática, con el grito de tierra y libertad, impulsó a millones de campesinos a levantarse en armas. El millón de compatriotas muertos, porque celebrábamos la revolución en ese momento, en esta histórica epopeya, a los que hoy rendimos un solemne y combativo homenaje, logró refrendar en la Constitución de 1917 el derecho inalienable del pueblo a ejercer su soberanía, artículo 39 de la Constitución, y además reivindicó para la nación la tierra. Por ello, parte importante de las tierras se encuentran en nuestras manos en propiedad social, en ejidos y comunidades. Después de este preámbulo, voy a comentar que el 5 de junio de 1977 participé en el Congreso Constituyente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, conocida actualmente y desde aquella época como UNTA, organización de lucha campesina de la que fui fundador y dirigente. En dicho acto participaron cientos de dirigentes agrarios y trabajadores agrícolas en representación de sus pueblos, rancherías y comunidades, guiados por el programa de lucha de esta organización, con el cual pretendíamos lograr la erradicación del latifundismo en México para convertirlo en propiedad social de los campesinos. Y acordamos luchar por las reivindicaciones agrarias, guiados por el siguiente principio: la tierra y su producto para quienes la trabajan. Me voy a permitir ahora hacer 3 referencias históricas para que se comprenda la magnitud de lo que significó el artículo 27 y que tienen que ver con el ideario y la acción consecuente de los revolucionarios que encabezaron la Revolución Mexicana de 1910-17. Inicio con el programa del Partido Liberal Mexicano del 1 de julio de 1906, suscrito por Ricardo Flores Magón, Librado Rivera y algunos otros, el cual
contiene 51 puntos programáticos y una cláusula especial con los que llama a luchar para derrocar a la dictadura de Porfirio Díaz. Refiriéndose a lo que significó el magonismo en la revolución, Armando Bartra nos dice lo siguiente: una corriente política e ideológica, el magonismo, una organización partidaria que llegó a ser de masas, el Partido Liberal, una publicación que a lo largo de 18 años instrumenta periodísticamente una política, esto es el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón. El magonismo, el Partido Liberal y Regeneración son los que lanzaron en 1903 por primera vez masivamente las consignas antireeleccionistas que serían la bandera de la Revolución Maderista 7 años después. Fue el magonismo, a través de la Junta Organizadora del Partido Liberal, el que organizó los levantamientos armados de 1906 y 1908 y dirigió las luchas obreras de Cananea, Río Blanco, Orizaba y Puebla. El programa del Partido Liberal de 1906 fue la plataforma de reivindicaciones que formuló el contenido social del proceso revolucionario de 1910-17 e inspiró los principios fundamentales de la Constitución de 1917. Hasta aquí el planteamiento de Armando Bartra. Por otra parte, en el programa del Partido Liberal se destacan, vean todo lo que planteaba el programa del Partido Liberal: la reducción del periodo presidencial a 4 años y la supresión de la reelección del presidente, el vicepresidente y los gobernadores, la abolición de la pena de muerte, la enseñanza laica y obligatoria para todos los menores de 14 años, la consideración de mexicanos para los extranjeros que adquieran propiedad en el país, jornada de trabajo máxima de 8 horas y salario mínimo de 1 peso, indemnización pagada por los patrones por los accidentes de trabajo, anulación de las deudas de los jornaleros del campo y la entrega de tierras a quien lo solicitara con la sola condición de trabajarla y establecer lazos de unión con los países latinoamericanos. Ese es todo el contenido fundamental del programa del Partido Liberal. En relación a la tierra, destacan los puntos programáticos 34, 35, 36 y 37. Y en el cuerpo de este programa se exige que la restitución de ejidos a los pueblos que han sido despojados de ellos es de clara justicia. Una vez que se hace el fraude electoral contra Francisco I. Madero, continúa la lucha y enarbola el Plan de San Luis Potosí del 5 de octubre de 1910. En el artículo 4 de este plan se pronuncia por la no reelección de las autoridades. Para ello señala, además de la Constitución y leyes vigentes, se declara ley suprema de la República el principio de la no reelección del presidente de la República, de los gobernadores de los estados y de los presidentes municipales, mientras se hagan las reformas constitucionales respectivas. Y en el preámbulo expresa que el Partido Nacional Antirreeleccionista proclama los principios de sufragio efectivo y no reelección. En cuanto al aspecto agrario, quedó plasmado en el artículo 3 y en él se reconoce que los indígenas han sido despojados de sus tierras, siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario.
Se postula entonces la restitución de las tierras despojadas a sus primitivos propietarios. Y expresa también: he designado el domingo 20 del entrante noviembre para que desde las 6 de la tarde en adelante en todas las poblaciones de la República se levanten en armas. De esta manera, los derrotados por el fraude cometido por el régimen porfirista convocaron al levantamiento armado que desencadenó una revolución. Y finalmente, dentro de estos documentos históricos está el Plan de Ayala, signado por Emiliano Zapata Salazar y su Estado Mayor en el campamento revolucionario establecido en Ayosustla, al sur del estado de Puebla, en el municipio de Huehuetlán el Chico, el 28 de noviembre de 1911. Mantiene la lucha armada debido al incumplimiento de Francisco I. Madero respecto del artículo 3 del Plan de San Luis referido a la tierra, y lo desconoce como jefe de la revolución y como presidente de la República, llamando a su derrocamiento. Este plan constituyó el punto de partida de una auténtica rebelión agraria cuyas orientaciones marcarían el curso del proceso revolucionario. En los artículos 6 al 9 del Plan de Ayala aludía a los siguientes aspectos: las comunidades agrarias que hayan sido despojadas de sus tierras, montes y aguas por los hacendados, científicos y caciques, entrarán en posesión los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades. Asimismo, se expropiarán a los poderosos propietarios, previa indemnización, las tierras, montes y aguas que tienen monopolizadas, para que los pueblos y ciudadanos obtengan ejidos, colonias, fondos legales para los pueblos o campos de sembratura o de labor. Igualmente, se nacionalizarán los bienes de aquellos hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente plan para indemnizaciones de guerra y pensiones para las viudas y huérfanos. Y finalmente, para aplicar estos procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán las leyes de desamortización y nacionalización según convenga. Este es el contenido del Plan de Ayala. De esta manera, este plan supera social y políticamente al de San Luis. El Plan de Ayala y la ley agraria que postuló en 1915, el 28 de octubre, establece diversos mecanismos para garantizar el derecho a la tierra para los campesinos, entre los que se destacan la restitución, la expropiación, la confiscación y nacionalización de las tierras, aguas y montes acaparadas por los terratenientes. Estos dos documentos expresan que Zapata delineó una reforma agraria radical para que la comunidad la disfrutara y pudiera trabajar la tierra individual o colectivamente. En los recorridos que con la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas pudimos realizar en algunas regiones, nos encontramos el siguiente hecho histórico. Durante la fase armada de la Revolución y en el marco establecido del Plan de Ayala, se llevó a cabo el primer decreto de posesión militar signado por el general Emiliano Zapata y su Estado Mayor para restituir sus tierras al pueblo de Izcamilpa, Estado de Puebla, el 30 de abril de 1912, a 6 meses o 7 de la aprobación del Plan de Ayala, dado por la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos, realizándose así el primer acto de reivindicación agraria de la Revolución Mexicana.
En el decreto de posesión militar se señala, teniendo en consideración que han presentado sus títulos correspondientes a tierras el pueblo de Izcamilpa y habiendo solicitado entrar en posesión de las mencionadas tierras que le han sido usurpadas por la fuerza bruta de los caciques, hemos tenido a bien ordenar, conforme al plan de Ayala, que entren en posesión de tierras, montes y aguas que les pertenecen y les han pertenecido desde tiempo inmemorial y que consta en títulos legítimos del tiempo virreinal de Nueva España y México, se servirán desde luego los vecinos del pueblo ya referido poner los linderos hasta donde el mapa linde el mapa respectivo, pudiendo explotar, labrar, sembrar o cualquier otra cosa para obtener el fruto de sus mencionadas tierras. Este decreto de posesión militar concluye diciendo libertad, justicia y ley, campamento revolucionario, abril 30 de 1912. Este fue la primera restitución de tierras dada en el marco del Plan de Ayala. ¿Qué repercusiones tuvo el Plan de Ayala? El Plan de Ayala tuvo dos repercusiones fundamentales: la ley del 6 de enero de 1915 y el artículo 27 de nuestra Constitución. En cuanto a la ley del 6 de enero, fue la respuesta que dio Venustiano Carranza al zapatismo y constituyó un triunfo histórico de los campesinos, pues en dicha ley se establecieron las bases jurídicas para el reparto de los latifundios, reconociendo a los pueblos campesinos su derecho a la tierra. En ese artículo tercero de la Ley Agraria de 1915 se establece que tienen derecho a ser restituidos en sus tierras los campesinos despojados de ella y fue la base del artículo 27 de la Constitución. En 1917, el Congreso Constituyente expide la nueva Constitución Política que intenta plasmar las aspiraciones del movimiento armado. Y me voy a permitir señalar el contenido porque es muy importante del artículo 27. El artículo 27 señala en su primera parte la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Fíjense, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo de la pequeña propiedad, para la creación de nuevos centros de población agrícola en las tierras y aguas que les sean indispensables, para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Y luego la parte final de este aspecto, de esta parte dice: corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales y sustancias que en vetas, mantos
masas o yacimientos constituyan depósitos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides, los yacimientos de piedras preciosas, de sal, gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos, y oigan bien la última parte, el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Es decir, con el artículo 27 se reivindica para la nación la tierra y el subsuelo, el petróleo mexicano y todos los recursos del subsuelo. Voy a volver a referir a Adolfo Gili, que relata en su libro El cardenismo, una utopía mexicana, lo que significó el artículo 27. Nos dice Adolfo Gili, el artículo 27 estableció esta propiedad originaria como uno de los elementos integrantes de la soberanía de la nación. En la estructura del precepto, esa propiedad originaria se manifestaba en dos derechos: el derecho de los campesinos mexicanos a la tenencia o posesión del suelo y el derecho del Estado mexicano a la propiedad sobre los productos del subsuelo. En esta arquitectura jurídico-conceptual, el suelo y el subsuelo son propiedad de la nación. El ejidatario detenta la tenencia, el petrolero o el minero la concesión. Siendo esto así, la reforma agraria y la expropiación petrolera serán la culminación necesaria, pero no inevitable, de esa concepción de soberanía, así como una de las condiciones de su ejercicio, sin hipotecas ni restricciones por la comunidad nacional y por su Estado. Existe una correspondencia de fondo entre las dos disposiciones básicas del artículo 27, la tierra a los campesinos y el subsuelo a la nación. Esta correspondencia que coloca al dominio público por encima de los intereses privados es la que hace del artículo 27 la pieza maestra de la Constitución constitucional que surge una vez que el Congreso Constituyente aprueba el artículo 27. Después de la Revolución se hicieron repartos de tierras, pero es hasta el régimen del presidente Lázaro Cárdenas que se logra plasmar el programa agrario de la Revolución Mexicana, cuando el general Cárdenas distribuye 18.7 millones de hectáreas a los ejidatarios y campesinos de México. Y además afectó tierras localizadas en regiones de alta productividad, como la comarca lagunera, la zona nequenera de Yucatán, las haciendas de Lombardía y Nueva Italia, por ejemplo, en las que les confiscó la tierra, edificios y capital técnico a los propietarios para pasarla a manos de los ejidatarios. Finalmente, solamente voy a referir con respecto a las reformas al artículo 27, manifiesto lo siguiente. Este artículo ha tenido 20 reformas y adiciones desde 1934 del siglo pasado al año 2016 del siglo XXI. Solo enunciaré las de 1946, 1983 y 1991. Cuando asumió el poder en México Miguel Alemán el 1 de diciembre de 1946, a finales de ese mes, el 31 de diciembre, propició una modificación al artículo 27 que se convirtió en una auténtica contrarreforma agraria, al reformarse las fracciones 10, 14 y 15
del artículo 27 de la Constitución. Veamos por qué la reforma alemanista fue la base para el resurgimiento del latifundismo en México. En la fracción 14 se restituyó el amparo en materia agraria para que los propietarios que tenían certificados de inafectabilidad pudiesen promover el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o aguas, lo que aseguró la reconcentración de la tierra fue la modificación de la fracción 15 de este artículo, con la que se precisaron las condiciones de existencia de la pequeña propiedad privada y que fue muy favorable a los terratenientes, estableciéndose límites a la propiedad privada en los siguientes términos. Fíjense de qué magnitud fue esta reforma. Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes, 200 de temporal, 400 de agostadero de buena calidad y 800 de monte, bosque o agostadero árido. Y además se estableció para proteger las plantaciones comerciales como principio general y proteger a propietarios en lo particular, se consideraron como inafectables hasta 150 hectáreas dedicadas al cultivo de algodón con riego y hasta 300 dedicadas a la producción de café, caña de azúcar, plátano, enequén, hule, palma, vid, olivo, árboles frutales, agave, nopal, cacao, vainilla o quina, sin tomar en cuenta si contaban con riego o dependían del temporal. Y se consideró pequeña propiedad ganadera la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, atendiendo a las condiciones de clima y vegetación que se precisarían en índices de agostadero por región y predio. El resultado de estas reformas y adiciones a las fracciones 14 y 15 del 27 permitieron la reconstitución del neolatifundio, protegiendo a los propietarios y terratenientes, y fue la base para el resurgimiento del latifundismo nuevamente en el campo mexicano. En 1946. Miguel Alemán entró el 1 de diciembre y la reforma se estableció el 31 de diciembre en el Congreso Constituyente, en el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y las legislaturas de los estados. Ahora referiré, porque me tocó vivirla en la Cámara de Diputados, la reforma de 1982 a las fracciones que se adicionaron, las fracciones 19 y 20 al artículo 27 constitucional, introduciendo el concepto de desarrollo rural integral, estableciendo la responsabilidad del gobierno de fomentar la actividad agropecuaria y forestal para el uso óptimo de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Esto quedó plasmado en la nueva fracción 20 del artículo 27 constitucional. Y en la fracción 19 se establecieron las condiciones para hacer expedita la justicia agraria y fortalecer la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad. Y finalmente referiré su trascendencia también la reforma de 1991 al artículo 27. A fines del 91, una nueva élite dirigente encabezada por el presidente Salinas de Gortari, ligada ahora al auge de las finanzas y a los procesos de globalización de la economía, modificó el artículo 27 de la Constitución, cerrando, óiganse bien, cerrando la posibilidad
de futuros repartos agrarios al derogar las fracciones 10, 11, 12, 13, 14 y 16. Legalizó en la práctica la privatización de las tierras ejidales y comunales, que en adelante podrían venderse, comprarse o usarse como garantía de créditos, y facilitó la compra en bloque de parcelas, tierras y bosques para empresas privadas de accionistas. Una reforma verdaderamente en contra de la reforma agraria radical que se estableció en 1910-17. Esta legislación además facilita a los caciques locales y ejidales estrechar alianzas con las empresas y avanzar en la compra de tierras a sus vecinos más pobres. Fue una reforma en el marco de las negociaciones del NAFTA, o mejor conocido como TLC. Al abrogarse las fracciones que mencioné, 10, 11, 12, 13 y 14, se establece que ya no hay tierras que repartir y se le da fin a la reforma agraria. En su dimensión histórica, fue también una especie de satisfacción a la inveterada demanda de Estados Unidos desde la sanción de la Constitución mexicana en el 17, porque el 27 establecía la recuperación del petróleo. La modificación o abrogación de los términos del artículo 27 del presidente Salinas en lo que se refiere a la propiedad pública del suelo y del subsuelo de la nación. Una reforma que afectó profundamente el sentir campesino y que origina que el suelo y el subsuelo de la nación, posteriormente con la reforma energética de Peña Nieto, estén prácticamente en posibilidades de ser capturados por el sector privado. Hasta aquí sería mi exposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Raúl Rodolfo por esta no solo contextualización, ¿no? o el marco, el contexto en el que surge la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su última versión, sino la importancia, ¿no? o lo nodal que para su construcción, ¿no? tuvo el artículo 27 de la Constitución, y la manera en la que precisamente las reformas a las que él aludía del 46, 82 y 91 son prácticamente una reversión, ¿no? Una clausura de los ideales que desde el plan de Ayala se llevaron a cabo, ¿no? En lo que fueron los primeros años en los que, especialmente en el cardenismo, se intentó hacer con la implementación de lo que decía ese artículo 27 a partir del reparto agrario y la expropiación petrolera. En ese sentido, agradecemos que nos haya compartido esta semblanza, y pues esperaría que al final de las participaciones pudiéramos tener alguna ronda de preguntas. Muchos de ustedes son muy jóvenes, ni siquiera en la última reforma del 91 tal vez habían nacido. No sé si algunos de ustedes sean parte de poblaciones donde existan, ¿no? Propiedad comunal, propiedad ejidal, ¿no? Y la manera en la que tal vez estas reformas han afectado la realidad social de su territorio, en la que incluso tal vez ya hayan nacido, ¿no? Transformada, o después de esta reversión de la que nos hablaba el maestro Raúl. Sin más, entonces, presentaría, ¿sí? Asumo un mea culpa, no me dio tiempo de transcribirla para presentarla, pero me comprometo a transcribirla para que sea objeto de análisis, de revisión por los que están integrados en el diplomado y para quien tenga interés en recibir este planteamiento. Gracias, maestro.
Bueno, pues entonces presentaría ahora al maestro Carlos de Castilla Jiménez, quien también es profesor de nuestra facultad. Él es economista de formación, cursó la maestría también en economía o es maestro en economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cursó la especialidad en economía urbana y regional y cuenta con 3 diplomados, uno internacional en evaluación y desarrollo docente de la educación superior y 2 más en enseñanza de matemáticas. Desde 1997 ha trabajado las líneas de investigación de desarrollo sustentable, gestión municipal, desarrollo regional y economía del cambio climático. En 1999 formó parte del equipo que obtuvo el Premio Nacional Banobras en la modalidad de investigación y es miembro del Colegio de Economistas del Estado de Puebla, diseñador de contenido y conductor de programas radiofónicos desde el 2005 y en este esquema me parece a mí promotor de su natal Calpan, ¿no? Adelante, maestro. Muchas gracias, doctora Ada Cabrera. Un gusto, maestro Raúl, compartir la mesa con usted. Por supuesto, también con todos los compañeros, compañeras que se encuentran en este momento en esta sala de videoconferencias. La doctora Beatriz Martínez Carreño, un saludo y a todos los compañeros que se encuentran aquí. Y bueno, la verdad es que me queda poco por decir. El maestro Raúl López ha abordado de una manera magistral este desglose histórico de lo que significa la parte agraria de la Constitución, que muchas veces es poco comprendida, pero que, como él decía, termina siendo la gran joya de la Constitución mexicana. Es lo que le dio el carácter social a la propia Constitución y es en buena medida lo que permite concluir la fase armada de la Revolución Mexicana. Esta etapa tan complicada que se vive, a lo que Fernando Canales le llama ese gran parto de la historia mexicana, que resultó ser la Revolución Mexicana, y que seguramente la palabra Revolución Mexicana o las palabras Revolución Mexicana, de repente a los jóvenes como ustedes ya no les dice mucho. Pero voy a tomarme un par de minutos para explicar qué puede significar esto para todos nosotros. Una primera cuestión importante. Vamos a irnos a la historia, a la prehistoria hace 1 millón de años, cuando aparece el Homo sapiens en nuestro planeta, los primeros homínidos. Desde entonces hasta la actualidad, aproximadamente 1 millón de años, tal vez un poco menos. Pero de ese periodo tan extenso, solamente los últimos 10,000 años el ser humano ha sido sedentario. Es decir, 990,000 años el ser humano se la pasó detrás de la comida o siendo correteado por alguien que se lo quería comer. Esa era la forma en la que se vivía. Pero de hace 10,000 años para acá se presenta el gran salto cuántico de la humanidad y es la aparición de la agricultura y la ganadería. La posibilidad de tener los alimentos atrás de la casa. Ya no tener que caminar grandes distancias ni desplazarse a lo largo del año en un ciclo que correspondía también con el ciclo de las estaciones. Esto permite una primera cuestión, porque después viene el desarrollo de la civilización como la conocemos, la construcción de ciudades, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la escritura y finalmente los procesos más contemporáneos que tienen que ver sobre todo ya con la industrialización y el crecimiento de las ciudades como los conocemos actualmente. Esa es una primera cuestión. Para dimensionar que solamente el 1% del tiempo que llevamos en este planeta hemos sido sedentarios y hemos tenido una vida más o menos parecida a la que tenemos actualmente. En cuanto al tema agrario, evidentemente estamos hablando de una cuestión social y de propiedad. Y en el caso mexicano no está exento
más bien va acompañado en todo momento, prácticamente desde el momento de la independencia, de derramamiento de sangre y de lucha armada. Eso es una realidad y no la podemos negar aún en nuestros días. Entonces, en esta ocasión vamos a abordar el tema de los principales cambios en las leyes mexicanas que han afectado a la producción agropecuaria y forestal. Y ahí le agradezco mucho a Gabriela Paulet que me apoyó en la elaboración de esta ponencia. Por supuesto, le doy su reconocimiento, porque este trabajo lo hemos venido realizando desde hace algún tiempo dentro del marco de las líneas de investigación que venimos trabajando. Si podemos avanzar, por favor. Entonces, para empezar, si estamos en la Facultad de Economía, tenemos que identificar cuáles son las necesidades económicas fundamentales. A nivel teórico, pues vamos a comenzar diciendo que son vivienda, vestido, alimentos, salud, educación, diversión. Puede haber otras, pero estas son las principales. De ellas, las tres primeras innegablemente están ligadas a la tierra. Generalmente, a la que más nos referimos es a la tercera. ¿Por qué? Porque tiene que ver fundamentalmente con la provisión de alimentos. Actualmente podemos vestirnos de manera sintética, construir de manera sintética y hasta hacer presentaciones de manera sintética, pero los alimentos no son sintéticos. Hasta ahora, ustedes y yo comemos, a veces tenemos la mala costumbre de comer 2 o 3 veces al día, ¿verdad? Y todo es producción del campo, no hay de otra. Por tanto, tenemos un factor importante que ha sido la característica desde que apareció el ser humano hasta la actualidad. Seguimos, por favor. Entonces, a nivel económico, dos factores importantes que no podemos dejar pasar y que a veces los omitimos. A nivel económico, un elemento importante es que casi siempre nos centramos nosotros en los procesos de producción, transformación, circulación y consumo. Son las partes cafés que están en la parte central. No, creo que no se alcanza a ver mucho, pero son esas 4 partes que están debajo del planeta Tierra. Y a los costados hay 2 aspectos verdes que quisiera resaltar y que son muy importantes para la ciencia económica y de manera particular para nosotros como personas que estamos tratando de analizar el tema agrario. Por un lado, el verde que está del lado izquierdo es un proceso histórico que es el proceso de apropiación. ¿Cómo es que llegamos a un proceso de apropiación que ha demorado mucho tiempo? Quienes ya tomaron economía política seguramente recordarán el capítulo 24 del tomo 1 del Capital. Entonces, ahí tendremos una referencia muy clara de cómo es que se da ese proceso histórico. Y luego uno más que tiene que ver con la etapa más contemporánea, que es la excreción, es decir, qué va a ocurrir con todo aquello que en este momento estamos utilizando, pero que probablemente después ya no debamos utilizar. Esto que está aquí, por ejemplo, en un ratito más dejará de ser útil una vez que se haya consumido el agua. Y entonces voy a excretar, es decir, me voy a deshacer de esta botella de plástico. Se la devuelvo a la tierra de una manera distinta de como ella me la dio. Y lo mismo va a ocurrir con este saco que tengo puesto y con este edificio donde nos encontramos, que a lo mejor dentro de 20, 30, 100, 200 años va a desaparecer como lo conocemos, pero se lo devolvemos a la tierra de una manera distinta de como nos la dio. Entonces, esos 2 procesos económicos de repente son poco valorados y nos centramos, vuelvo, a los que están en la parte central, porque son los más inmediatos, no nos preocupamos por el largo plazo. Insisto, producción, transformación, circulación y consumo. La siguiente, por favor. En ese sentido, entonces, un factor importante que no podemos dejar pasar, a ver si podemos pasar a la siguiente. Ahí está, gracias. En este caso es visualizar, no se ve, perdón, no se ve. Bueno, es un intento de imagen donde se debería ver el mundo si fuera totalmente de noche todo el tiempo y solamente con las luces encendidas, obviamente sin nubes. Esta es una construcción ahí importante, pero
lo que quiero resaltar aquí es que la concentración poblacional se da fundamentalmente en la parte norte del Trópico de Cáncer, que es esa línea amarilla que se alcanza a ver. En el caso mexicano lo atraviesa a la latitud de Zacatecas, más o menos es la latitud, no es más o menos, es a la latitud 25 con respecto al Ecuador. Seguimos, por favor. Bien, y un poco para que tengamos una idea, si hablábamos de que la latitud 25 está en Zacatecas, entonces Puebla está más o menos en la 19, ustedes lo ven de manera habitual en Maps o en cualquier aplicación que utilicen, ahí les aparece un 19 en la parte de abajo, es eso justamente, es la latitud en la que nos encontramos. En este espacio donde estamos es donde se desarrollan sobre todo unos fenómenos físicos bien interesantes que son 4 estaciones al año, de manera muy clara, cosa que no ocurre en otra parte del mundo. Seguimos, por favor. ¿Por qué menciono esto? Porque entonces hay que regular esa parte que tiene que ver sobre todo con la superficie que se utiliza para el aprovechamiento, fundamentalmente para la producción de alimentos, como ya lo mencionó muy bien el maestro Raúl, tanto en el desglose que hizo del artículo 27 constitucional, como también en la parte que tiene que ver con, por ejemplo, el plan de Ayala, tan rico y que se firma aquí en Puebla, aunque eso de repente no lo valoramos mucho, pero es un hecho histórico sumamente importante. Entonces, en 1971 se retoman los principios no mercantiles de la tierra ejidal que habían sido plasmados en el Código Agrario de 1934. Concretamente se constituye la Secretaría de la Reforma Agraria, que desapareció el sexenio pasado y que hoy es la famosa SEDATU. También se prohíbe toda clase de transacción sobre la tierra, fundamentalmente la compra-venta, pero también contratos de renta y aparcería. La tierra ejidal es claramente definida como un bien no mercantil, es decir, la tierra ejidal está concebida para producir, fundamentalmente es para producir y es en última instancia para producir alimentos. Por eso, la lucha agraria está asociada fundamentalmente al tema alimentario y la seguridad alimentaria de nuestro país se encuentra vulnerada en tanto está vulnerada la propiedad orientada al tema agroalimentario. Espero que esta parte quede muy clara. En segundo lugar, las prácticas agrarias quedan definidas a través de la remisión al interés colectivo y a la personalización de las relaciones. Es mucho más que al interés individual o a la eficiencia productiva. Es decir, la existencia del núcleo agrario en su conjunto, entiéndase como propiedad comunal o propiedad ejidal, como decía el maestro, si alguno o alguna de ustedes proviene de un lugar donde haya ejidos, entenderá esto perfectamente. Es decir, no depende del interés individual ni tampoco de la eficiencia productiva, porque ese es un criterio central para nosotros en economía y finanzas, porque muchas veces parece que el debate es qué tan eficiente es lo que se está produciendo, ¿no? Sin embargo, este es un tema meramente social y de seguridad social. Decía el maestro, lo recordaba muy bien a partir del zapatismo, ¿no? La tierra es de quien la trabaja y el grito de tierra y libertad. Entonces estamos hablando de un tema fundamentalmente social. En 1991-92, ya lo decíamos, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, se establecen medidas para regularizar el mercado del suelo. Y en los núcleos agrarios se trata de dar una palabrita que se empieza a hacer muy popular en ese momento, certidumbre a la tierra. Certidumbre en términos de la propiedad, y ese es un problema bastante serio, porque en aras de la certidumbre, entonces se expresa como que yo tengo un título de propiedad privada y el título de propiedad comunal parece como si no me diera esa certidumbre que se requiere. Y no es así, porque justamente en el ámbito de la propiedad comunal y de que las decisiones se toman en asamblea, es justamente donde no es posible hablar de una privatización de la tierra en detrimento de la producción de alimentos. Es decir, la garantía es justamente la producción de alimentos. Antes de 1992, el ejido es visto desde una perspectiva meramente no mercantil
y después de 1992 es meramente mercantil. Y si no me creen, vayan justamente a Google Maps y vayan a la herramienta de desplazamiento dinámico temporal y van a poder observar, por ejemplo, para el caso de Puebla, quienes sean poblanos de aquí, cómo se ha dado el crecimiento poblano, el crecimiento urbano, y este ha sido a costa de lo que eran tierras ejidales antes de 1992. Puedo hablar de muchos, entre otros la reserva territorial, en fin, una serie de elementos que podríamos considerar de esa manera. Bien, no me voy a detener, entonces, si podemos avanzar a la siguiente, no me voy a detener ya en los cambios al artículo 27 constitucional, podemos avanzar 3 más, por favor. Es que eso era el desglose histórico, ya quedó perfectamente descrito, entonces no me centro ahí, pero sí en esta parte en donde voy a hablar no de la parte constitucional, sino de la parte complementaria y de manera particular la desarticulación de dependencias de apoyo al sector primario, que no es nuevo, tampoco es solamente a partir del Tratado de Libre Comercio, pero se intensifica de manera muy clara en los años 90. Por ejemplo, CONASUPO, que desaparece oficialmente el 31 de diciembre de 2007. Los muy jóvenes no sabrán qué es CONASUPO, pero muchos de nosotros, sobre todo los que crecimos en núcleos agrarios, sabemos que esa era la forma de subsistir cuando todo encarecía. Sobre todo, voy a decirlo, aquí voy a revelar un poquito mi edad, en la crisis de 1982, que yo recuerdo perfectamente, y cómo a partir de esa escalada de precios que se presentó en los años 80, realmente CONASUPO era la única alternativa para las familias, sobre todo de escasos recursos. Creo que no se distingue mucho, pero la siguiente es ANAXA, es una aseguradora que fue reemplazada por la agroaseguradora mexicana Agroacemex, que no tuvo ningún tipo de resultado favorable y desapareció en 1990. CONAFRUT, la extinción de la Comisión Nacional de Fruticultura fue en 1990. ¿Y por qué fruticultura? Porque si queremos que, ojo con esto que voy a decir, que el campesinado participe dentro de la economía de mercado de manera dinámica, tenemos que pensar en productos de valor comercial y esos son necesariamente las frutas. No hay de otra. Para México y particularmente para Puebla no hay de otra. O es fruta o nada. El siguiente es Banrural, que está en la parte inferior izquierda, era el Banco de Crédito Rural, justamente, es una institución financiera que cesa sus operaciones en julio de 2003 y se intentó después medio rescatar como financiera rural, famoso FIRA. El PRONACE, que era el Programa Nacional de Semillas, que dejó de operar en 2001. ¿Por qué semillas? Porque justamente son las que conservan el germoplasma tan codiciado sobre todo por las empresas transnacionales que se dedican hoy a producir semillas y que son también las que generan semillas modificadas o incluso transgénicos, que fue uno de los primeros problemas que tuvo el presidente López Obrador con Estados Unidos al inicio de su sexenio. Entonces, claro, llegó la pandemia y todo el mundo se olvidó de eso, ¿no? Pero es un problema que está presente y que debemos tener atención especial con ello. Inmecafé, tal vez sea la más famosa de las instituciones, que desaparece en 1989 luego de una existencia de 31 años y que era el que permitía que México pudiera participar de manera activa en el mercado mundial de este aromático. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que son justamente, ha habido una política definida de desmantelamiento del campo mexicano y no es reciente, prácticamente desde la Constitución de 1917, desde su promulgación, por presiones externas o por decisiones internas o simplemente por política, pero desde 1917 hasta este momento no ha habido una solución integral de atención al campo poblano, perdón, al campo mexicano y menos a la producción agroalimentaria. Actualmente se importa el 37% del maíz que se tiene de consumo en México. Y esto, pues evidentemente, representa la gran vulnerabilidad que tenemos a nivel agroalimentario y de seguridad nacional. Voy a irme un poquito más adelante.
Las siguientes diapositivas tienen que ver con otro de los factores que a veces es poco considerado, que es el uso de aguas, sobre todo para tierra ejidal. ¿Por qué es importante esto? Porque las aguas son el recurso ambiental más importante que tenemos. Todo mundo trata de cuidar las aguas, pero casi nadie se ocupa del tema del suelo. Y el suelo, en combinación con las aguas, son las que permiten la preservación de la vida en cualquier lugar del planeta. Si no hay un suelo, perdón, si no hay agua suficiente en el suelo, entonces ambos recursos se pierden. Recordarán el tema del socavón famoso en Juan Cebonilla, maestro, doctor Víctor, ¿no? Que conoce perfectamente la región. Tiene que ver con eso. Es un deterioro excesivo, una explotación del agua, pero que terminó deteriorando también el suelo y generando erosión. En buena medida tiene que ver porque falta el tercer recurso, el tema forestal. Y con ese vamos a seguir avanzando. Por favor, seguimos. El siguiente tiene que ver con lo forestal, que es otro elemento que a veces confundimos con lo agrícola y pecuario. Como ya lo dijo también el maestro Raúl, dentro de la Constitución mexicana se busca que se proteja tierras, agua, obviamente subsuelo, pero también el tema forestal. Y el tema forestal entonces tiene que ver con qué áreas tenemos para protección. La mayoría de las veces al árbol lo vemos como un valor comercial, meramente comercial. Es decir, no nos cuesta sembrarlo, pero sí lo podemos talar y vender. Y si somos una gran empresa, les aseguro que los volúmenes de producción de madera pueden ser bastante elevados y la rentabilidad también bastante alta. Entonces, el tema de las áreas naturales protegidas va de la mano con el tema de aguas y suelo. Si seguimos, por favor. Vamos a tratar de encontrar, voy a resumir muy rápidamente los objetivos de las áreas naturales protegidas. El primero de ellos, lo voy a decir nada más, los demás los voy a obviar, pero es el de preservar ambientes naturales representativos del país y los ecosistemas más frágiles para asegurar el equilibrio y la continuidad en los procesos evolutivos y ecológicos, perdón. Y esto significa, entre otras cosas, que esas llamadas áreas naturales protegidas deben ser el reservorio de biodiversidad, de germoplasma y de todo aquello que permita la riqueza natural de nuestro país. Ahí es donde deberían estar. Y sin embargo, el gran problema que tenemos es que de repente no hay muchas áreas con estas características. Eso no significa que no se puedan aprovechar. Significa que se van a proteger de, voy a decirlo, de la presencia de industria contaminante o de asentamientos urbanos que puedan deteriorar este frágil equilibrio ambiental que existe. Entonces, si podemos ir a la siguiente, por favor, vamos a conocer las diferentes formas de áreas naturales protegidas. Las reservas de la biosfera, los parques nacionales, las áreas de protección de flora y fauna, áreas de protección de recursos naturales, los monumentos naturales, los santuarios y las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que son las menos, eso sí, hay que decirlo. Entonces, estos son los otros componentes. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? El gran problema entonces es dónde están, y a nivel de territorio nacional hay un gran déficit. Ahí debería visualizarse las áreas principales de nuestro país, pero para no extenderme demasiado, lo que voy a mencionar es que solamente el 1.8% del territorio nacional se encuentra protegido en términos de la superficie terrestre. Quiere decir que todo lo demás es propiedad privada, o es propiedad, mejor dicho, no propiedad privada, es alguna forma de propiedad. Quiere decir que tiene un dueño, aparte de la nación. Si ustedes van a una playa a acampar, tiene un dueño. Si ustedes van a un bosque, tiene un dueño, aunque sea una propiedad, una comunidad, pero tiene un dueño. Solamente esas áreas son las que se encuentran más protegidas por la ley, pero aún así tienen algún tipo de propiedad hacia su interior. Si podemos seguir, por favor.
Y esto lo retomo porque hay un factor importante que debemos identificar. El primero es que a nivel de territorio nacional, creo que no se distingue mucho, ¿verdad? Bueno, yo desde aquí no lo veo, no sé si por allá lo ven, creo que no se distingue. Bueno, voy a tratar de leerlo rápidamente. Este es el famoso texto de Shechtman, Alexander Shechtman, de la CEPAL, de 1980, pero que contextualiza perfectamente el tema del tipo de agricultura que tenemos en México. Hay un tipo de agricultura campesina y un tipo de agricultura empresarial. Vamos a plantear rápidamente las diferencias entre ellos, porque justamente lo que se ha hecho con las reformas al 27 constitucional y a las leyes complementarias es favorecer a la agricultura empresarial en detrimento de la agricultura campesina, porque la agricultura campesina es más de tipo social, en tanto que la agricultura empresarial está enfocada a criterios meramente de eficiencia económica. Vamos a ver. El objetivo de la producción en la agricultura campesina es la reproducción de los productores y de la unidad de producción. De la agricultura empresarial es maximizar la tasa de ganancia y la acumulación de capital. Eso de entrada es una diferencia abismal. El origen de la fuerza de trabajo en la campesina es fundamentalmente familiar y en ocasiones un intercambio recíproco con otras unidades económicas, excepcionalmente asalariada y en cantidades marginales. En la agricultura empresarial, la fuerza de trabajo es asalariada. En la agricultura campesina, el compromiso laboral del jefe con la mano de obra, es decir, el dueño de la propiedad, es absoluto. Y en el caso de la agricultura empresarial es inexistente, salvo alguna compulsión legal. ¿Por qué? Porque es más de tipo mercantil. En el caso de la tecnología, en la agricultura campesina es alta intensidad en mano de obra y baja intensidad de capital y de insumos comprados por jornada de trabajo. En el caso de la agricultura empresarial es mayor densidad de capital por activo y mayor proporción de insumos comprados en el valor del producto final. Estas son las primeras diferencias. La siguiente diapositiva es más o menos en el mismo sentido. El destino del producto y origen de los insumos. Para el caso de la agricultura es parcialmente mercantil. Es decir, el campesino selecciona la semilla de este año para el siguiente ciclo. En el caso de la agricultura empresarial es fundamentalmente mercantil, ¿no? Y entonces le compra a Monsanto o a cualquiera otra de las que normalmente producen semilla, ¿no? Los criterios de intensificación del trabajo para la agricultura campesina es máximo producto total a una costa del descenso del producto medio. Límite, producto marginal cero. Es decir, aunque te caiga una granizada, tienes que seguir trabajando para poder obtener, aunque sea un poco de producto. En el caso de la agricultura empresarial, la productividad marginal debe ser mayor o igual que el costo marginal utilizado, que el salario, ¿no? Entonces, si los rendimientos son relativamente bajos, la unidad productora deja de tenerlos. En el caso del riesgo e incertidumbre, la evasión es no probabilística, existe un algoritmo de supervivencia. Quiere decir que la familia intenta sobrevivir con la parcela que tiene. En el caso de la agricultura empresarial es la internalización probabilística buscando tasas de ganancia proporcionales al riesgo. Si el riesgo es más alto que la tasa de ganancia, entonces no participo. El carácter de la fuerza de trabajo. En la agricultura campesina valoriza la fuerza de trabajo como intransferible o marginal. Es decir, si el hijo intenta irse, hacen hasta lo imposible por convencerlo de que se quede. En el caso de la agricultura empresarial, solo emplea la fuerza de trabajo transferible en función de la calificación, si sabe o no hacerlo y de manera temporal. Y en el caso de los componentes del ingreso o producto, en la agricultura campesina, el producto o ingreso familiar es indivisible y se realiza parcialmente en especie. Es decir, todo lo que se pueda vender, más bien, todo el producto de la venta de lo que se haya producido en ese año es para la familia, no para una persona en particular, sino es para la familia, no es indivisible. En el caso de la agricultura empresarial, se divide en salario, renta y ganancias exclusivamente pecuniarias, es decir, monetarias. No entra el tema del trabajo en especie, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso del productor campesino
produce a lo mejor, no sé, 20 toneladas de maíz, y de esas 20 toneladas de maíz se queda a lo mejor con 3 o 4 toneladas para su consumo durante el año, y el resto es vendido, justamente para poder sobrevivir y solventar algunas cosas. A nivel territorial, si podemos ir a la siguiente, por favor, a nivel territorial, en el caso mexicano, el norte del país está, sobre todo el noroeste, está enfocado a agricultura empresarial, y el centro sur del país, agricultura campesina. En el caso de lo que mencionaba el maestro Raúl, por ejemplo, decía él que se consideraba pequeña propiedad, en el caso de riego, menos de 100 hectáreas. En el caso de Puebla, la agricultura campesina tiene en promedio 5 hectáreas, en promedio. Entonces, no hay manera de tener ahí criterios de eficiencia. Apenas son criterios de subsistencia, o como dijera la doctora Susana Rapo, de infrasubsistencia, ¿no? En esta imagen que vemos acá, que se ve poco, en la parte, bueno, lo que destacamos aquí son las temperaturas máximas diarias del 10 de septiembre de 2023. Esta es una gráfica de hace 3 días, ¿no? Y vamos a observar cómo la zona más cálida es justamente la que se encuentra en el norte, que corresponde también con las zonas de mayor demanda de agua y de agricultura empresarial, ¿ah? Y las zonas que son más aptas para la agricultura son las que se encuentran en el centro sur del país, y son las más urbanizadas y las que se encuentran con una relativa menor demanda. Pero el estrés hídrico al que se encuentran sometidos las tierras de esta región es muy alto, derivado de la demanda urbana, de la demanda de agua urbana. Entonces, ese es un factor muy importante que no podemos dejar pasar. Podemos ir a la siguiente, por favor. En el caso de Puebla, pues esto es todavía más notorio, porque en Puebla la concentración urbana se da en torno a la autopista México-Puebla-Orizaba. Es decir, justamente es la zona de tránsito de aguas del Iztaccíhuatl y del Popocatépetl, que corren, hacen su recorrido hacia el oriente, y es ahí donde se encuentran los centros de población más grandes. Hacia el norte hay una mayor cantidad de agua disponible, pero las pendientes hacen que sea más difícil que exista agricultura tecnificada, por ejemplo, o capitalizada. Y hacia el sur, es decir, hacia la parte de abajo, es la zona de la Mixteca, fundamentalmente la llamada Tierra Caliente, y que está limitada por la escasez de agua. Ahí es al revés. Entonces, eso es a lo que el maestro Honorio Ojeda le llamaba las 3 Pueblas, 3 realidades completamente distintas dentro de un mismo territorio. Ya para ir cerrando mi presentación, entonces, si podemos ir a la siguiente, por favor. Mencionábamos el tema de frutales con potencialidad económica. Para el caso del centro del país, esa es la característica. Cualesquiera que sea, pero frutales. ¿Por qué? Porque los frutales, entre otras cosas, garantizan estabilidad del suelo. Las raíces lo que hacen es eso. Si en la zona del socavón hubiera árboles, no hubiera habido socavón, ¿no? Porque las raíces hubieran garantizado la estabilidad del suelo. Segunda, garantizan valor económico. Ahí tenemos algunos ejemplos con durazno, manzana, tejocote, que son endémicos de esta región. Pero igual podemos hablar de otros que tienen también alto valor económico. La pitahaya, por ejemplo, en la parte sur del estado de Puebla, que tiene un valor económico bastante alto y que además requiere poca agua, pero que también se utiliza como factor de reforestación. Y uno que a veces es poco considerado, como puede ser el agave mezcalero. Acaba de pasar la Feria del Mezcal aquí en Puebla, y el agave mezcalero es una alternativa de reforestación en zonas áridas, de manera muy importante. Además de que tiene la agroindustria, y que eso permite tener un valor económico mucho más elevado. ¿Podemos seguir, por favor? La siguiente diapositiva tiene que ver con el sistema de producción. No se distingue mucho, pero en la parte izquierda es un cultivo de higo, pero de manera intensiva aquí en Atlixco. Es muy, muy cerca, y se tiene la producción de higo.
Quitémonos ya la idea de que los árboles tienen que ser gigantes. Un árbol tiene que ser manejado para que tenga valor económico y esto depende de la capacitación del campesino. Las leyes económicas no permiten que se favorezca la capacitación campesina ni el intercambio de conocimientos. Los árboles productivos y con alto potencial productivo no deben ser más altos que el tamaño de un ser humano, de tal manera que haya muchos árboles. ¿Por qué? Porque solamente es productiva la parte que tiene sol. Y entonces, si el sol no toca las ramas internas, de nada sirve que tengas un gran árbol si toda la parte interna simplemente no produce. Lo que produce es la orilla. Y además genera riesgos porque el productor generalmente se sube con una escalera y como las ramas externas son las más vulnerables, suelen haber accidentes que en algunas ocasiones son hasta fatales. Entonces, eso es lo que hay ahí descrito. También junto a ese huerto de higo está un huerto de aguacate del mismo tamaño, no es más alto de 2 metros cada uno de los árboles que se tiene. Del lado derecho es un cultivo de maíz en Calpan justamente y lo que se ve en medio, esa como brecha, a lo mejor sí la alcanzan a percibir, en realidad es un sector entre la carretera y la parcela que es más o menos de 5 metros, donde existe maleza de forma natural. Las malezas son sumamente importantes para conservar la biodiversidad y la proliferación de polinizadores. ¿Por qué? Porque justamente ellos son los que se encargan de generar la conservación del germoplasma. Y lo que hacemos culturalmente en el campo, sobre todo en el campo poblano, es eliminar malezas a mansalva, ¿no? Literalmente. Entonces, ese es un factor importante. Bien, cierro con lo siguiente, espero que no me tome más de 5 minutos. En la siguiente diapositiva voy a hablar del contexto COVID, que de repente no tiene tanto que ver, pero aprovecho para decirlo. Muchas vidas humanas perdidas en el contexto COVID, esos son costos terribles. Caída del Producto Interno Bruto Mundial, pero la parte que me interesa es la ruptura de las cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque a nivel económico y a nivel de producción de alimentos, ese se vuelve un factor importante. Todos estábamos preocupados por lo que íbamos a comer, eso se los aseguro. Pérdida de socialización de toda una generación que de todas maneras socializaba poco. Los que son muy jóvenes perdieron ese factor. Y si decimos que en el caso de las leyes agrarias la socialización es un factor importantísimo, esto es uno de los grandes problemas que impulsó la pandemia. Deterioro de tradiciones y formas de vida cultural que son vivencia cotidiana de todas las comunidades, pero sobre todo de los núcleos agrarios. Y la disminución la disminución de la dinámica de viajes largos en favor de los viajes cortos. Bien, seguimos, por favor. A lo que voy es a lo siguiente. No debemos confundirnos. La realidad post-COVID no se ha consolidado todavía. Quiere decir que debemos trabajarla. Y esta es una oportunidad justamente para revisar los temas pendientes que tenemos en materia agraria, tanto en términos sociales como en términos ambientales y también agroalimentarios. En la práctica, entonces, hablamos de una situación post-pandemia y una cotidianidad modificada por COVID. La pandemia ya terminó, hoy se llama endemia, pero de todas maneras sigue afectando nuestra vida cotidiana. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que hace la pandemia? Deja al descubierto la urgente necesidad de modificar el patrón de comportamiento de las personas y de las instituciones, por lo que los cambios derivados de esta situación que fue inesperada y que generó incertidumbre, reflejan nuevos patrones y códigos de funcionamiento en los planos personal, familiar y comunitario, en los espacios local, regional, nacional e internacional, en actividades como producción, transporte, abasto y entretenimiento, y en las dimensiones social, política, económica y cultural, así como en atribuciones como educación, salud y planeación urbana. En este momento, ninguna de ellas se encuentra exenta de incertidumbre. Y vamos a pasar a dos siguientes más, por favor, Gaby.
Eso es, gracias. Las siguientes son los grandes problemas que se tienen actualmente. La primera es la intensificación de fenómenos naturales extremos por situaciones de cambio climático antropogénico que tenemos actualmente y de la cual no voy a hablar en este momento. Segundo, ya lo dijimos, deterioro del suelo y aceleración de la evapotranspiración. Las leyes mexicanas en este momento se encuentran tan débiles que no están considerando ese aspecto tan contemporáneo. Nuevas y posibles más agresivas pandemias. Pobreza y desigualdad como fenómeno económico. Sistemas agroalimentarios y cadenas de abasto. Transgénicos y biotecnología. Y una que muchos me han tachado de loco, pero que de verdad les aseguro que está más presente de lo que nos imaginamos. Y es el problema más serio que tenemos y que puede crecer de manera acelerada. Hambre. Hay personas que no alcanzan a cubrir la ingesta mínima de calorías al día en todo el mundo, en México y en Puebla. Y entonces ese es un problema bastante severo. Y no tiene que ver con nivel educativo, ni poder adquisitivo, ni nada. Tiene que ver con un tema de seguridad alimentaria, cultural y hasta legal. Entonces, ese es un aspecto que hay que considerar. Seguimos, por favor. Entonces, las alternativas para la recuperación, entre otras cosas, son actividades económicas locales, nuevas fuentes de energía, planificación de centros de población, acelerados cambios digitales, industria manufacturera de la salud, bioeconomía, economía circular y, por supuesto, la certidumbre en materia legal. Esos son los aspectos más importantes que debemos considerar y por ello los impactos que ha tenido el deterioro en la legislación, tanto constitucional como en materia de leyes secundarias, han impactado de manera directa a la población en nuestro país y por supuesto también a la dinámica que se tiene dentro de los núcleos agrarios. Nuestra realidad contemporánea no escapa de estas luchas sociales que se tuvieron hace 100 años, porque si hace 100 años se luchaba para tener justicia y libertad, hoy podríamos decir que la forma de producir en el campo, en los núcleos agrarios, no ha cambiado mucho de cómo se hacía hace 110 años. Es decir, hace 110 años se usaba el arado y el trabajo familiar y hoy se sigue usando de la misma manera. La tecnología no ha sido incorporada, no ha habido capacitación, ni tampoco capitalización, ni se ve cómo vaya a ocurrir en los próximos años, siendo este un sector estratégico para la nación. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Carlos de Castilla por otorgarnos ahora este panorama poco alentador, ¿no? Pero también yo diría que permite ubicar eso, ¿no? Chispas de posibilidades y de pensar, ¿no? O sea, en que esto que se ha desmantelado a partir de estas reformas constitucionales y como decía usted, de la eliminación también o del desmantelamiento de todos los programas y el acuerpamiento que el campo tenía en pequeña escala, considerándolo eso, ¿no? Como algo fundamental para el sostenimiento de las familias mexicanas, ¿no? Y una producción sí familiar, pero que no solo era para la familia, sino para la comunidad, está teniendo efectos de acceso, o sea, porque no es que no haya alimentos, no es algo que siempre decimos, hay producción de alimentos y desperdicios de alimentos, pero el tema es que el acceso, ¿no? De esta producción ampliada, tecnificada y con una lógica mercantil, eso, ¿no? Está limitando el acceso a los alimentos a la población, ¿no? Entonces, yo digo que como chispas de posibilidad, ¿no? En el sentido de que, o sea, volver a la reivindicación de esta producción social, ¿no? A llamar a que el abandono en el que se encuentra con este desmantelamiento legal y también de instituciones, a que vuelva, ¿no? A ser un elemento central o un eje central de la política nacional. Me parece que
que puede ser y que me parece, y en eso quisiera pedir su opinión, está haciendo ahora con un conjunto de políticas. Es decir, yo quisiera preguntarle al maestro Raúl, y ahorita le doy la palabra a los compañeros, o sea, ¿qué condiciones, no, tendrían que darse para que este retroceso o esta reversión que se ha dado con las reformas al 27 constitucional, o sea, qué contexto, qué margen de acción existe hoy para pensar en, si no volver en la totalidad al espíritu del plan de Ayala y el que erigió este artículo 27, pues sí, ganar otra vez algunos espacios y que implicaría directamente, ¿no?, la posibilidad de otras formas no mercantil o no esto, ¿no?, mediadas por el criterio de la eficiencia, ¿no?, para la producción de alimentos y el acceso, pues eso, más amplio a los mismos, ¿no? Yo me gustaría como iniciar esa reflexión, es decir, el contexto es, no sé qué tan similar a hace 110 años, con sus claros matices, no en una cuestión así de hacer la analogía directa, pero problemas de ese nivel me parece que siguen persistiendo, ¿no? Yo quisiera escuchar a los compañeros, a las compañeras, a los compañeros que se encuentran aquí, que tuvieran alguna duda, alguna reflexión o algo que compartir, ¿no?, que provenga directamente de su experiencia o sus comunidades, no sé. Gracias. Yo tengo una duda sobre respecto a todo este tema, sobre exactamente, hemos visto que el Estado, mediante sus mismas cambios de leyes conforme al tiempo, ha beneficiado a los sectores empresariales para que puedan crear esta compra masiva de tierras y poder administrarlas ellas mismas y cada vez menos personas administren sus tierras de manera familiar. Eh, a base de eso, las familias, al ser las mismas controladoras de estos sectores agrícolas, no pueden tener esta manera de poder capitalizar todo y no poder innovar con la tecnología que hay actualmente. Entonces, tengo una duda sobre qué es exactamente lo que se podría proponer. Confiar en el Estado, el mismo Estado que ha llevado a esta esquina arrinconada a las familias eh, que han confiado en mantener sus tierras, o tratar de proponer algún modelo no piramidal con los sindicatos, donde el jefe del sindicato sea el que le diga a las familias que formaron ese mismo sindicato exactamente qué es lo que hacer, sino hacer un sistema horizontal donde las familias sean las que sean portadoras de voz y la persona que maneja el sindicato simplemente sea portador de voz de estas familias. Y sería todo. Exactamente cuál sería su propuesta o algo que propondrían ustedes, su punto de vista. Hola, sí, el contenido de las reformas pues ha sido progresivamente privatizador, neoliberal, ya por usada que esté la palabra, pero también en las comunidades uno puede notar la existencia de una raíz organizativa. El ejido, más que una forma de propiedad común, es también una forma de organización de la producción, donde quienes forman parte del ejido en sus prácticas cotidianas ejercen la comunidad y un tipo de poder económico distinto al poder económico capitalista. Y es precisamente en esa fortaleza
de la organización ejidal, donde puede haber, desde mi punto de vista, un lugar de donde agarrarse, de donde aferrarse para buscar la soberanía alimentaria. Pero de manera autónoma, aunque se puede hacer, es muy complejo, es muy complicado, también por la deformación que ya las personas vamos teniendo por estar insertos en este sistema. Pero aquí surge la otra pregunta, ¿cuál es o cuál, bueno, sí, cuál es y cuál debería ser el papel del Estado en torno al fomento de la producción comunitaria? Lo digo porque en los últimos años, incluso ahora dentro de el aparentemente nuevo paradigma económico que plantea la 4T dentro de nuestro país, desde mi punto de vista no se nota que el papel del Estado esté fomentando la comunidad, el trabajo alrededor del ejido, porque los fertilizantes, la maquinaria, todos los apoyos se entregan a título individual y no hay un rubro específico para fomentar la organización en torno a los ejidos. Entonces, ¿qué opinión les merece ese planteamiento? Voy a hacer una reflexión tratando de contestar a las dos preguntas. En primer lugar, reconocer que en el gobierno del presidente Cárdenas se pensó en la viabilidad del ejido para resolver el problema de la producción y para un órgano de deliberación y de decisión de los campesinos para forjar su futuro. Posteriormente, se dio el abandono del sector ejidal y se propició. ¿Qué produce el sector ejidal? Como decía el maestro Carlos de Castilla, produce esencialmente los alimentos que necesitamos los mexicanos para subsistir. ¿Qué produce el sector agropecuario comercial establecido por los empresarios agrícolas y dentro de los cuales están los principales empresarios del noroeste del país que disfrutan de una infraestructura que creó el Estado mexicano, que son los distritos de riego? En ese marco, al abandonar el Estado hace años, no de ahora, sino desde hace años, el apoyo al sector ejidal y propiciar el apoyo al sector empresarial agrícola, propició la crisis de alimentos en que se debate el campo desde el 70 y tantos a la fecha, porque se negó el apoyo al sector ejidal que Cárdenas trató de implementar con el Banco Agrícola y con las medidas para que la producción de alimentos fuera garantizada por el sector ejidal de nuestro país. Pero lo que sucede es que los gobiernos después de Cárdenas aplican medidas de protección a la propiedad privada, como lo manifestamos, y finalmente se llega al abandono de los ejidos y comunidades. Aproximadamente hay 30,000 o un poco más de ejidos en México, pero ¿saben para cuántos llega el crédito? A una cantidad ínfima de ejidos tienen posibilidades de acceder al crédito. Desapareció el INMECAFE, que otorgaba un crédito a la palabra a los productores campesinos minifundistas, que en su mayoría son indígenas en las montañas de Puebla, y que era un instrumento para evitar que los campesinos vendieran su café al tiempo a los acaparadores y de esa manera poder disfrutar de su cosecha de café, y que era un instrumento también para la exportación del café por los pequeños productores. Se desmantelaron todas las instituciones de apoyo al agro mexicano, sobre todo al sector de subsistencia y de cultivos agrícolas importantes, y se privilegió el apoyo a los sectores agrocomerciales, ganaderos y de producción de hortalizas para la exportación hacia el mercado norteamericano. Esa postura fue la que ha ocasionado la crisis de la producción de alimentos. ¿Qué se puede hacer en ese panorama? Se pueden hacer varias cosas,
Uno es, en cuanto a la agricultura comercial, garantizar la sindicalización de los jornaleros agrícolas. No hay un sindicato de jornaleros que se permita negociar con los empresarios agrícolas del noroeste condiciones de subsistencia y de trabajo suficientes para enfrentar la defensa de sus intereses. También se puede propiciar, dado que la mayoría de los productores son minifundistas, como en el caso del café, la sindicalización por ramas de producción. Es decir, que se creen sindicatos de productores para defender el producto, la comercialización y tener acceso al crédito suficiente. Y finalmente, lo que se requiere del campo mexicano es restituir a la nación las tierras y aguas, afectando toda la gran propiedad y redistribuyéndola entre campesinos minifundistas, mujeres, jóvenes, para que de esa manera el sector campesino pueda jugar un papel fundamental en el desarrollo agropecuario de nuestro país. Esas, a mi juicio, serían algunas de las medidas que se podrían implementar. ¿De qué depende? Pues depende de que los propios campesinos en sus ejidos deliberen este planteamiento y puedan llevarlo a la práctica, porque aún con las reformas no se acabó el sector ejidal. Sigue subsistiendo con sus prácticas de gobierno, con sus prácticas de asambleas decisorias y deliberativas, y por lo tanto todavía se mantiene en el imaginario colectivo de los campesinos esa reforma agraria radical que se postuló en el plan de Ayala. Eso es lo que yo podría comentar. Muchas gracias. Bien, me agradan mucho las tres preguntas de las que estoy tomando nota. Trataré de responderlas rápidamente, pero sobre todo integrarlas, es decir, integrarlas como respuesta. La doctora Ada nos pregunta qué tanto los fenómenos de hace 100 años se están repitiendo actualmente y qué tanto estamos tratando de recuperar el espíritu, por ejemplo, del Plan de Ayala o del propio artículo 27 constitucional. Desde mi muy particular punto de vista, es muy limitado lo que se está haciendo actualmente. Y no lo digo en torno al gobierno, sino en torno a los agentes, a los actores sociales que se encargan de este tipo de actividades. La mayoría ha optado por aceptar, voy a decirlo así, el destino plasmado de manera inconsciente dentro de las comunidades. Es decir, si el destino, entre comillas el destino, ¿qué quiere decir esto? Que los jóvenes buscan estudiar para salir de su comunidad y no quedarse dentro de la comunidad. Quedarse en la comunidad es interpretado como sinónimo de pobreza en muchos de los casos, ¿no? Aquí en la UAP lo hemos discutido muchas veces. Por eso es importante que los estudiantes los jóvenes estudien y se capaciten para trabajar mucho cuestiones ligadas a su comunidad, que no desaparezcan de la comunidad, porque esa es la pérdida del activo más importante que se tiene. Algo que no se tenía hace tiempo. La inmovilidad era una de las características hace 110 años. Era uno de los elementos importantes. Esa es una pregunta que voy a responder junto con con la del doctor Víctor, porque él tiene que ver con eso, el papel del Estado, no sé si se oye muy fuerte, el papel del Estado en torno a intentar solucionar estos problemas comunitarios. Pero antes voy a responderle a Axel en la parte técnica, la parte más bien técnica, y luego abordaré la parte social.
Axel plantea que, pues sí, existe un fenómeno de grandes empresas acaparadoras. ¿Qué hacer? ¿Se puede confiar en el Estado? Me decías, ¿no? Es como una especie de pregunta aspiracional, ¿no? Proponer, dices, un modelo no piramidal. Mi propuesta sería impulsar lo comunitario, pero no lo voy a desglosar aquí. Impulsar lo comunitario tiene muchas complicaciones. Lo responderé en la siguiente. Pero sí voy a decir qué es lo que se requiere y qué es lo que tendría que hacer el Estado. Se requiere una capacitación, porque la mayoría de las veces las potencialidades que tiene la región, la población, son desconocidas por parte de la propia comunidad. Incluso no conocen muchas veces o desconocen muchos aspectos históricos o culturales de su propia región. Es una cuestión importantísima. Segundo, innegablemente acceso a la tecnología en todas sus versiones. No me refiero a gran maquinaria o uso de químicos, sino a todas las tecnologías que permitan justamente el aprovechamiento de los recursos. Nanotecnología, uso de mucílagos, uso sobre todo de sustancias naturales que permitan la retención de humedad y de manera particular la revalorización del árbol como algo que no estorba para la producción, sino al contrario que te ofrece servicios ambientales. El aprovechamiento de aguas. ¿Por qué? Porque resulta que la famosa hidroponía, por ejemplo, es una técnica urbana, no es una técnica que se busque implementar en las zonas agrícolas. Y ahí sí es importante destacar que hay áreas donde se requiere que se incorpore. La integración productiva de cadenas de valor en espacios locales. El desconocimiento de las cadenas de valor y de cómo están integradas en los espacios locales es en buena medida lo que da al traste a las políticas. Voy a decir ahora con respecto a lo que pregunta Víctor. Nos dice el doctor Víctor que efectivamente el ejido tiene una raíz organizativa, es una forma de organización y justamente hay que aprovechar la fortaleza de la organización ejidal. Pregunta, ¿cuál debe ser el papel del Estado en torno al fomento de la producción comunitaria? Esa respuesta es muy difícil de dar, pero intentaré dar un esbozo desde la propia experiencia. Un aspecto central es que no hay representatividad. ¿Cuántos de los diputados o senadores, gobernadores o presidente de la República, ya no digo presidentes municipales, pero sí todos estos que mencioné, son o han sido ejidatarios? No, no los hay. Entonces no hay representatividad. Si no tienes voz en el Congreso, el Estado simplemente no te va a ver, ¿no? La segunda, el Estado tiene que combatir el pillaje, el oportunismo y el individualismo, que es un arraigo cultural terrible que existe y no lo vamos a negar, ¿no? Otro, en la integración de la cadena de comercialización. Y ahí no le va a entrar nadie. ¿Por qué? Porque nadie le va a entrar a ponerse con los intermediarios y son los que financian las campañas políticas. Pónganle el color que quieran. Pues sí, claro. Ellos son los que están afuera de los campos en las camionetas comprándole al campesino a peso el kilo de tejocote. Por favor. O sea, jamás nadie los va a tocar. Pero eso tendría que hacer el Estado, ¿no? Y otro elemento importante, la revalorización del mercado interno. ¿Qué significa esto? Que debido a que somos uno de los países con mayor apertura comercial, tenemos una disponibilidad de productos externos, lo cual está bien, pero es en detrimento de los productos internos. Y el desconocimiento de estos productos internos hace justamente que sean las comunidades las que se vean más limitadas en cuanto a su crecimiento. Y entonces ahí tenemos varios componentes importantes. Por un lado, el papel del Estado como rector requiere de la participación de todos. Y lamentablemente el Estado en México históricamente no ha estado integrado por todos. Es decir, el caso de este que puse de los ejidatarios, ¿cuántos ejidatarios hay en los lugares de decisión? ¿No? Ese sería un componente. Y el otro justamente es este, ¿cómo integras un mercado interno sólido que realmente le dé prioridad al tema del abasto alimentario, pero también sin dejar de lado la necesidad que tiene el propio campesino de vender a precios justos? Por ejemplo, digo, la parte comunitaria
es la gran fortaleza. Coincido perfectamente con el doctor Víctor, pero se encuentra limitada por estos aspectos. Interiormente, las comunidades se encuentran bien integradas, pero les cuesta mucho llevar su producto al mercado y por tanto no tienen acceso a colaboración entre comunidades, a colaboración entre pares y también a la parte de capacitación. Esa sería mi propuesta, limitada, por supuesto, ¿no? O sea, no pretendo ser el que dé la solución, pero sí es muy, muy limitada mi propuesta, pero creo que eso falta, son aspectos que faltan a nivel de la responsabilidad de las comunidades. Ah, perdón, iba a responder tu pregunta también, perdóname. A nivel de la responsabilidad de las comunidades está justamente eso, que se encuentre el mecanismo para poder acceder a ello. Ciertamente, los que hemos trabajado con comunidades nos hemos enfrentado al rechazo comunitario. Eso es una realidad. El famoso clásico, oiga, ingeniero, porque a mí me dicen ingeniero, para ellos todos somos ingenieros, ¿no? Oiga, ingeniero, oiga, fíjese que mi árbol, ya lo podé, ya lo regué, ya lo fertilicé y nomás no da peras. Ay, no, pues no, ay, qué preocupación, le digo, pues no da peras porque es de manzana. Ay, ingeniero, usted sí sabe. O sea, realmente existe y nos hemos enfrentado a ello, ¿no? A este tipo de situaciones. Ese es un ejemplo por poner varios, ¿no? Existe un rechazo y eso era un poco lo que yo decía, el pillaje y el oportunismo. Si tú les otorgas recursos a fondo perdido, por ejemplo, se organizan, pero no para producir y llevar al mercado, sino para obtener el recurso y repartírselo. Ese es un lastre, el lastre de la falta de confianza dentro de la comunidad, porque a veces no hay la confianza ni siquiera dentro de las familias y ese es un problema serio. Tendría eso que estar siendo fomentado, combatido desde el Estado. Es decir, fomentado la parte comunitaria, la confianza y la integración de organizaciones que realmente se encarguen de ello, para evitar eso que a veces decimos que es el gandallismo, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos culturales. Otro muy importante, la revalorización de las mujeres. Eso es necesario en las comunidades y de los jóvenes, porque afortunadamente la esperanza de vida de las personas ha aumentado, pero entonces el dueño del ejido tiene 80 años y el joven de 60 años no puede tener acceso al ejido por el simple hecho de que se encuentra vivo el papá. No digo que lo jubilemos, pero sí que encontremos algún mecanismo para que dentro de la línea de sucesión se garantice que se tenga un acceso a la capacitación, no al financiamiento, porque no se puede, pero sí a la capacitación. Algo que sí hacen, por ejemplo, las empresas que se dedican a acaparar tierras, ¿no? Entonces, ese es todo un tema que hay que debatir. Espero con eso contribuir a la respuesta, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios, las preguntas y por supuesto por las reflexiones que ahora nos comparten. Siempre, bueno, me da gusto que siempre sea un tema que despierte interés y me parece que durante algún tiempo lo hemos olvidado, ¿no? Y me da gusto también que estemos en esta mesa y tener ideas en las que podamos coincidir y sobre las que podamos discutir. Y pues bueno, agradecer el tiempo que les ha tomado estar aquí, presentar estas reflexiones y pues también honrada, ¿no? De poder compartir este espacio en la Facultad de Economía, donde me parece este tipo de discusiones deben retomarse, ¿no? De manera más profunda. Eso diría yo. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario final. Sí. Gracias. Nada más hablando, bueno, lo que mencionaba sobre la capacitación, estaba yo checando ahorita datos de oferta en la UNAM para ingeniería agrícola. Y en el ciclo escolar 21-22 aceptaron únicamente a 100 de 368, pero digo, es mínima la cantidad de estudiantes que buscan estudiar ingeniería en agricultura
comparado con todas las demás, ¿no? A lo mejor si checamos derecho, finanzas, de todas las demás son miles contra 100, ¿no? Digo, acá mismo en la universidad no existe la carrera de ingeniería en agricultura o algo así, ¿no? Creo que se ha perdido esa capacitación. Y rápido yo, el tema del derecho agrario, como economista lo revisamos y ahora que estoy tomando la materia, no, yo no dimensionaba la importancia que tenía el artículo 27 constitucional. Claro, ha habido diversas modificaciones, pero la segunda cuestión es ahora, son aguas, tierras y los recursos que se puedan explotar dentro de las tierras. ¿Qué papel juega lo que está pasando, por ejemplo, con muchos minerales y el litio, ¿no? Con estas modificaciones que se han dado. Entonces, si bien ya prácticamente o todo el espacio está privatizado o tiene algún uso de suelo específico, creo que la complejidad de ese artículo 27 ha marcado la pauta para todo. Yo creo que sí valdría la pena retomar en otro momento o escribir algo sobre esto, pero desde una visión economicista. Los abogados son se aplican, ¿no? Y este es elegido y esto ya no es elegido y esto se puede heredar, pero los cambios importantes, y usted lo dijo muy bien, maestro, y lo retomo, prácticamente se han dado agilidad, por llamarlo así, al proceso legal que deben de seguir, que es la Procuraduría Agraria, es decir, que sí tenga una visibilización aún mayor los ejidatarios. Es muy, muy complejo dentro o en la acción, llámese los liderazgos, llámese la aplicación de la norma, la figura del notario como fedatario que emite, es una firma, o sea, es una firma, pero es una firma que da fe a ciertas cuestiones y la confusión que se tiene más el abuso que ha habido también hacia los ejidatarios. Es todo, maestro. Bueno, comento yo primero. Muchas gracias. Bueno, siempre agradeciendo, por supuesto, a los organizadores que pues nos hayan invitado y que ustedes estén interesados en este tema. Realmente es un tema interesante. Efectivamente, hay pocas personas orientadas al tema agrícola. Algo que les digo a mis estudiantes, todos queremos estudiar algo que no tenga que ver con el campo. Pero cuando llegue el momento de una crisis económica, a todos los veo trabajando en el campo. ¿Por qué? Porque el campo ha estado en crisis desde hace 100 años, ¿no? No le contamos nada y es el único que puede proveer de alimento y de sustento incluso a los no campesinos. Es un sector estratégico. Son pocos los que estudian algún tema relacionado con esto. En Puebla está, bueno, la UAP tiene lo que se llamaba agrohidráulica, ahora tiene otro nombre, creo que se llama Facultad de Ciencias Agrícolas, en la zona de San José Acateno, en Teciutlán. Tiene cosas verdaderamente interesantes, pero también el número de estudiantes inscritos son relativamente pocos. Ingeniería forestal está en Tetela, por ejemplo, en Tetela de Ocampo, y en Cuetzalan está gestión territorial e identidad biocultural, que la primera generación fueron solo mujeres y esa licenciatura se creó aquí, en la Facultad de Economía. Nosotros la aprobamos. Entonces, hay esa posibilidad del trabajo social bien identificado. Ahora, la doctora Betty nos plantea este reto, ¿no? Pues es que, ¿qué tanto vamos a abordarlo? A lo mejor desde una perspectiva más económica, porque a lo mejor ahorita lo intentamos hacer más desde el carácter social de una ley, ¿no? Pero a nivel económico y financiero, o sea, ¿cuáles son las alternativas financieras que tiene el campesino? Me refiero al campesino minifundista de agricultura dual, ¿no? Seguramente las hay, pero es el reto para los estudiantes de finanzas de aquí. Entonces, sí hay mucho que trabajar, como lo dije al inicio. El tema es que todos los días comemos solamente cosas del campo, ¿no? En cualquier parte del mundo, pero cosas del campo, ¿no? Bien, adelante, maestro. Pues finalmente hacer una reflexión. Artículo 27 implica soberanía alimentaria. Y para lograr la soberanía alimentaria tenemos toda una base constituida sector social y comunidades. Es necesario
Para concluir esta mesa, no sin recordarles que dentro de 15 días, el miércoles, estaríamos viéndonos para la siguiente mesa que tiene que ver con reforma hacendaria, ¿no? Entonces, agradecemos nuevamente a nuestros compañeros profesores de la Facultad de Economía y a ustedes que han estado aquí durante la sesión. Que tengan una buena tarde.